voy a pasar la lista al final ya de la clase para no retrasar ahorita. Todas las clases han estado muy larguitas esta semana. Ya, voy a empezar. Por si acaso, les pregunto en el examen vienen de errores, estos son resumen de errores, ¿no? Las claves puntuales. Para que no digan de que, no estaba registrado, entonces vamos a empezar hablando de las cosas que van a poder hacer después de las clases, pero según si están prestando atención o no. Y van a poder definir y diferenciar los conceptos de neoplasia benigna y maligna, que para muchos a veces es un poco difícil. Van a identificar cuando tenemos según su nomenclatura, van a reconocer lo que es maligna por evaluación macroscópica, y van a reconocer las neoplasias benignas por evaluación microscópica también. ¿Ya? Estos son las cosas sobre los temas que vamos a tratar. Y vamos a empezar. ¿Bien? Tenemos primero la definición. ¿De dónde viene la palabra neoplasia? Neo, nuevo, ¿no? Plasia, crecimiento. Entonces vamos a hablar sobre nuevo crecimiento de colecciones de células y estroma. Tenemos que la neoplasia no es igual que un tumor. Acuérdense que un tumor es una evaluación macroscópica, ¿no? De una inflamación, ¿no? Y es una hinchazón causada por inflamación, y oncología viene de ANCA, que es igual al tumor, y es el estudio de las neoplasias. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Como algunos ya llevaron su seminario, o más tarde lo van a llevar, van a dar todo lo que es la génesis, y vamos ahí a ver los trastornos o las cosas, patógenos, radiación, factores carcinógenos que van a hacer que puedan estimular una célula normal, como vemos acá, que sea químico, radiación, virus, en el que produzca un daño a nivel del DNA. ¿Ya? Y nosotros tenemos algunos reguladores o reparadores del ADN que ayudan a que esas células puedan regresar a su estado normal, ¿no? Sin embargo, cuando esas fallan, llegan otro mecanismo en el que destruye estas células que no se pudieron recuperar, ¿no? Que no se pudieron sanar. Entonces, eso es lo normal, ¿no? Sin embargo, cuando hay alteraciones de estos genes que van a reparar o van a producir la apoptosis, estos empiezan a proliferar. Estas células mutantes empiezan a proliferar, ¿no? Llevando a producirse al final un tumor maligno, ¿no? Entonces, dentro de las causas vamos a ver trastornos genéticos de crecimiento celular por mutaciones adquiridas, que pueden ser, como les dije, por radiación, por virus, por algunos parásitos, por algunas bacterias, ¿no? Que tengan genes oncogénicos, ¿no? O sustancias oncogénicas heredadas de una sola célula a su descendencia clonal, ¿no? Entonces tenemos componentes celulares, que son el parénquima tumoral, y tenemos el estroma, que es el tejido conjuntivo, que se compone, ¿no? Tanto de vasos, células del sistema inmunitario, tanto adaptativo innato, ¿no? Son el sostén de las células neoplásicas. Entonces, no solamente las células neoplásicas, sino también todo lo que lleva a su alrededor. Entonces, vamos a ver la clasificación de los tumores y su comportamiento biológico, ya que esto va a determinar, por ejemplo, el componente de estos tumores van a ayudar
a que podamos macroscópicamente clasificarlos, ¿no? Si son tumores blandos, si son tumores duros, si tienen más parénquima, más estroma, van a ser más tumores duros, si son, tienen más células de tejido conectivo, van a ser más blandos, ¿no? Y vamos a ver que cuando hay mucho estroma, como el estroma tiene colágeno, se ponen muy duros y eso vamos a ver que se llama desmoplasia. ¿Ya? Entonces vamos a ver las células de origen de la neoplasia, vamos a ver que tenemos nosotros aparte que tenemos el epitelio, tenemos las células mesenquimales, tenemos las células sanguíneas y tenemos también una mezcla de células que van a ser los tumores mixtos, ¿no? Que pueden ser epiteliales y mesenquimales. En el epitelio se pueden desarrollar diferentes tumores porque tenemos diferentes tipos de epitelio, ¿no? Entonces tenemos el epitelio escamoso, tenemos el urotelio. El urotelio es un epitelio especial, no es un epitelio escamoso, es un epitelio de transición, a pesar de que es polisantificado, ¿no? Entonces no se confunden un epitelio escamoso con un urotelio. Tenemos el epitelio respiratorio, tenemos glándulas gástricas, tenemos ductos de la mamaria, etcétera, etcétera. De ahí tenemos los tejidos mesenquimales, que son el tejido adiposo, cartílago, hueso, vasos sanguíneos, músculo, todo lo que da soporte, ¿ya? Tenemos las células de sangre, linfocitos, células plasmáticas, linfoblastos. De cada uno de estos tejidos puede haber una neoplasia, ¿no? Como les mencioné, los nexos que pueden tener componentes epiteliales y mesenquimales. Entonces vamos a hablar ahorita con los términos o las nomenclaturas. Generalmente, digo generalmente porque hay unas excepciones, todos los nombres que terminan en OMA son tumores benignos, ya sean mesenquimales o sean epiteliales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá les he puesto unos ejemplos, ¿no? Los tumores fibroblastos es un fibroma, el cartílago el tumor benigno del linfoma. Entonces, generalmente vamos a tener esta nomenclatura en OMA. Hay excepciones, claro que hay excepciones, por ejemplo, los linfomas, ¿no? Entonces, vamos a ver que el linfoma, que es un tumor maligno, es una excepción de esta nomenclatura. ¿Ya? Y dentro de los epitelios, de los tumores epiteliales, vamos a tener, dependiendo de dónde se origine, porque recuerden que en el epitelio tenemos glándulas, ¿no? Entonces vamos a ver eso, la nomenclatura. Por ejemplo, todo lo que tenga glándula va a tener ese sufijo que es adeno, ¿ya? Adeno. Entonces, pero lo más benigno es adenoma, ¿ya? Después vamos a ver cómo se llama cuando es maligno. Cuando esas neoplasias epiteliales producen proyecciones o dedos, se llama papiloma. Así como el papiloma virus produce papilomas, ¿no? De ahí tenemos que si forman masas quísticas son cistodenomas. Entonces los quistes, por ejemplo el ovario, ¿no? Son cistodenomas, ¿ya? De ahí tenemos algunos que tenemos en los quistes. Dentro de los quistes pueden crecer proyecciones papilares, ¿no? Que también se forman como dedos y se llaman cistoadenomas papilares, pero se producen dentro de los quistes. ¿Ya? Y tenemos cuando se producen proyecciones o dedos dentro de la mucosa ceratus, se llaman pólipos, ¿no? Como los pólipos colónicos o pólipos nasales también, ¿ya? Entonces acá están algunos ejemplos. Ya tenemos, por ejemplo, como les mencioné, todo lo que es glándula va a
base específico de adeno, y en este caso adenoma. De las células escamosas vamos a hablar de papiloma de células escamosas, papiloma, ¿no? Y todo lo que es benigno va a terminar de tejido conectivo igual, osteoma, condroma, lipoma, leiomioma, rhabdomyoma, angioma. Todos esos son tumores benignos, ¿no?, del estómago. Vamos a seguir. Tenemos las características macroscópicas y también la clínica de los tumores benignos. Tenemos que ver que estos tumores permanecen localizados en su lugar de origen, o sea, no hacen metástasis, ¿no? Solamente son dentro del lugar donde están. Por ejemplo, este es un leiomioma uterino y solamente va a estar dentro del útero, ¿ya? Y acá no es, por ejemplo, que este es uno y se hizo metástasis ahí, creció, se expandió, no, sino que cada uno es uno independiente, ¿ya? Son encapsulados. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen una cápsula alrededor, tienen una membrana alrededor, ¿ya? Entonces hay varios tumores, por ejemplo, los lipomas, acá también los leiomiomas, que tienen como una cápsula alrededor. Sácate de la. Son bien circunscritas, como vemos acá, ¿no? Que casi los pueden dibujar, ¿no? Bien delimitado el borde, bien claro el borde. Entonces son bien circunscritos. Son susceptibles de circuncisión quirúrgica. La mayoría ya se pueden operar, la mayoría se pueden extraer casi por completo, no hay ningún problema. El único problema o inconveniente podría ser la localización, ¿no? De que si, por ejemplo, en el cerebro es un poco más difícil. Se podría sacar, en teoría sí, pero se corre mucho riesgo de, por ejemplo, agarrar un vaso, de que hay hemorragia, ¿no? Entonces, más que nada, pues. Y generalmente son de buen pronóstico. También, ¿no?, a pesar de que pueden crecer por estímulo hormonal, como en el caso de los leimiomas o los fibroadenomas de mama, ¿no? Generalmente son de buen pronóstico. Y vamos a ver que hay algunos lugares, como mencioné, del cerebro que si crecen, ahí sí es complicado, ¿no? Y se lo tienen que sacar, porque puede generar otros síntomas. Más que nada, los síntomas que podrían crear son de compresión, ¿no? Compresión de algún órgano adyacente. Por ejemplo, los leimiomas, cuando pesan mucho, pueden presionar la vejiga y crear esa malestar. Pero no necesariamente es algo malo o así ya. Ya. Entonces, ahora vamos a ver las neoplasias malignas. Las neoplasias malignas se les conoce como cáncer, ¿no? Es la primera vez que llevan conmigo presencial, ¿no? A mí me gusta caminar por atrás, y que realmente vengo más para acá. Por eso todo el mundo viene para acá, pero Natalia, como entonces, ¿de dónde sale este término de cáncer? El término de cáncer viene de cangrejo. ¿Se dan cuenta? El cangrejo tiene así sus patitas, ¿no? Y así, ¿no? Como que el tumor está en el centro y tiene patitas que invaden otros órganos, otros tejidos, ¿no? Una pausa técnica, chicos. Por favor, yo sé que están algunos con sus celulares, algunos con sus laptops y todo, ¿no? No quiero verlos jugando, ¿ya? Pueden estar apuntando, pueden hasta dormirse si quieren, ¿ya? Pero no jugando. Yo lo veo jugando y lo voy a sacar del celular, ¿ya? Entonces, ¿he revisado? Ejemplo. Así que por favor, cuidado con eso. Si quieren jugar, se pueden retirar. Yo voy a pasar esta al final. Si quieren regresan, pero no me gusta que estén jugando en niños, ¿no? Porque ya están advertidos. Bien. Entonces, vamos a seguir con la clase. Entonces, estamos hablando que cáncer viene de la palabra cangrejo, ¿no?
que, como dice, pues las patitas van invadiendo, ¿no? Así es un tumor, ¿no? Entonces, eso quiere decir que los tumores pueden invadir y destruir estructuras adversarias, ¿no? Los bordes, esa es diferencia del tumor benigno, ¿no? Que decíamos que no invaden, solamente se quedan dentro de su estructura, ¿no? Otra característica son sus bordes irregulares y mal definidos, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros no podemos determinar realmente dónde empieza el tumor y dónde el tejido sano, ¿no? Acá no vemos nada. Y de allá no creo que vean. Entonces vamos viendo de que es difícil determinar dónde empieza o dónde termina. Incluso cuando los cirujanos están operando sus tumores, es difícil determinar dónde está el límite del tumor, y a veces tienen que estar en congelación, ¿no? O a veces hacen estudios anatómico-patológicos dentro, hacen operaciones, hay un patolo ahí, para determinar si es que están comprometiendo los bordes o no. Por eso, incluso puede ser tan microscópico que una sola célula se está escapando por una parte, y eso hace que cambie toda la cirugía. Tienen que hacer ampliación de bordes, ampliación de bordes, no comprometido, ampliación de bordes, y así. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir. De ahí vamos a ver que pueden hacer metástasis. Entonces, la metástasis, como ya varios hemos visto en seminario, es que el tumor agarra y sale, ¿no? Se invade los vasos sanguíneos por los diferentes mecanismos que hay, y eso lleva a la circulación sanguínea y se queda en otro órgano, ¿no? Un órgano que al tumor le gusta, porque no todos, como les mencioné a mis alumnos, no todos los tumores actúan de la misma forma. Cada tumor tiene sus gustos, ¿no? Entonces a algunos les gusta el huesito, a algunos les gusta el pulmón, a algunos les gusta el cerebro, a algunos les gusta otro lado. Entonces vamos a ver que 12 van por diferentes tipos de vías, ¿no? Otros son, otra cosa, otra característica, que no todos son mortales, ¿no? Por eso siempre es importante lo que es la prevención, ¿no? Yo trabajo en el INE, y en el INE tenemos todo un departamento de prevención, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata esta prevención? Trata de hacer todo lo que es screenings, ¿no? Papá Nicolau, mamografías, ecografías mamarias, PSA, todo lo que es eso, y las campañas que son para promover a que la gente se haga estos estudios, ¿no? Ahora, los que tienen dinero, porque todavía esto también es un poco difícil, se hacen pues, estudios genéticos en los que ya pueden ver, ¿no? Si es que tienen propensión a tener algún tipo de cáncer, o los que tienen antecedente de un familiar con cáncer pueden hacerse una biopsia líquida y ver si tienen estos tumores, ¿no? Pero como les menciono, depende mucho del dinero. Obviamente en el estado pues todavía no tenemos, o sea, hay, pero no es así tampoco, no podemos saber todo. ¿Ya? Entonces, por eso es que es importante que este tipo de situaciones no me parece que coman, ¿no? Por si acaso. Pero la próxima me invita. Entonces es importante que haya esta prevención, ¿ya? Porque como les menciono, si es que hay un diagnóstico temprano, se puede hacer una extirpación quirúrgica, un tratamiento adecuado, quimioterapia, ¿no? O radioterapia, dependiendo, y normal, o sea, puede haber curación del cáncer, sí puede haber curación del cáncer
siempre y cuando se pueda diagnosticar a tiempo, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ver las nomenclaturas de cáncer, ¿ya? Entonces tenemos, de los tumores epiteliales malignos es carcinoma, todo es carcinoma, y de los tumores mesenquimales malignos es sarcoma. Entonces tenemos, por ejemplo, en los epiteliales, tenemos el epitelio escamoso, carcinoma epidermoide, o de células escamosas o carcinoma escamoso. Va a depender si es de piel o si no es de piel, ¿no? Acuérdense que tenemos un epitelio preestratificado no queratinizado, ¿no? Que está en el esófago, por ejemplo, o de cuello uterino, que son, no son epidermoides per se, ¿no? Son escamosos, las células escamosas, ¿ya? Entonces es importante que sepan la diferencia, ¿ya? Porque de piel, a pesar que es de células escamosas, se llama, ¿cómo se llama? Epidermoide, ¿no? Que está ahí en la pantalla, ¿ya? De ahí tendremos de glándulas, que como les dije que era el proceso de glándulas, adeno, ¿no? Adeno. Entonces adeno, carcinoma, ¿no? Porque es de glándulas y es un tumor maligno, ¿no? Entonces tenemos adenocarcinoma gástrico, ya saben que es un tumor maligno de las glándulas gástricas, ¿no? Ahora tenemos carcinoma gástrico también. Carcinoma gástrico generalmente es de las células de nivel serio, ¿no? Que no le podemos decir que es adeno porque no es de las glándulas, ¿no? Y tenemos también acá el sarcoma, ¿no? Tenemos sarcomas gástricos también, tenemos sarcomas gástricos de la célula, porque también el estómago tiene otra célula, ¿no? Tenemos también linfoma gástrico, o sea, podemos tener diferentes tumores en un solo órgano. Entonces, por eso es importante determinar la estirpe, ¿no? La estirpe celular, de dónde proviene eso. Y cada tipo de estirpe, cada tipo de tumor va a tener un tratamiento diferente. Por eso es importante determinar la estirpe celular, ¿ya? Esto, por ejemplo, es un carcinoma epidermoide que está en la oreja, ¿no? Ya, entonces, de los mesenquimales vamos a ver que también, ¿no? Tenemos sarcoma, ¿no? Fibrosarcoma, abdominosarcoma, condrosarcoma, osteosarcoma, ¿no? Cada también, los sarcomas son tumores un poco más difíciles de tratar, ¿no? que los carcinomas. Ya la mayoría, dependiendo del tamaño, se pueden extraer. La quimioterapia no es tan fácil de dar, ¿no? El tratamiento más que nada quirúrgico, pero es difícil. Sobre todo, por ejemplo, los osteosarcomas. Los osteosarcomas, ¿cuál es la población más frecuente de osteosarcomas? ¿Saben? ¿No? Son los niños. Osteosarcoma, lo más frecuente son los niños. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los niños? Se tienen que amputar. Y generalmente son de pierna, fémur. Entonces terminan amputando. Entonces es difícil, ¿no? Ese tipo de tumores más frecuentes en niños. Los sarcomas, osteosarcomas, ¿ya? Entonces son difíciles de lograr y generalmente el tratamiento son cirugías. La quimioterapia realmente no afecta mucho y radioterapia tampoco. Son muy agresivos también los sarcomas, ¿ya? Entonces acá tenemos la nomenclatura, ya para que vean las diferencias entre lo benigno y lo maligno. Tenemos los papilomas, adenomas, que son de todo lo que es el epitelio, con el carcinoma, que es maligno, ¿no? Acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, acá en lo que es riñón, vamos a ver que se llama carcinoma de células renales, ¿no?
tenemos el del hígado, se llama carcinoma hepatocelular. Entonces, son más así, no se le llama, acuérdense, no hay hepatocarcinoma, no. Puede haber un adenocarcinoma en el hígado. ¿Hay glándulas en el hígado? Histología. ¿Hay glándulas en el hígado? ¿Hay glándulas en el hígado? No hay glándulas en el hígado. Entonces, ¿puede haber una adenocarcinoma en el hígado? Que sea primario o no. Pero sí puede haber adenocarcinomas en el hígado por metástasis o por invasión directa del estómago, ¿no? Entonces, eso es importante, porque ustedes, este es un hígado, ¿qué es? Acá una glándula. Pues de otro lado, ¿no? Es una metástasis o se va del estómago, por proximidad. Pero generalmente cuando invade, eso no es una neoplasia oculta, ¿no? Cuando invade el hígado, el estómago al hígado, ya es cuando es un tremendo tumor que ha pasado todo la pared del estómago hasta el hígado, ¿no? Entonces, pero si es un tumor que está ahí merodeando y abren y examinan una biopsia y ven tejido glandular en el hígado, eso es metástasis. ¿Ya? Y generalmente es de colon. ¿Ya? Acá de lo que es mesenquimal, de los tumores mesenquimales, la diferencia. Esto es un facilito, ¿no? Condroma, sarcoma, lipoma, liposarcoma. Ahora vamos a ver las diferencias. Bueno, y las excepciones que les mencioné, ¿no? Porque no todos se llaman así. Por ejemplo, tenemos las leucemias, que son de los linfoblastos, ¿no? Acuérdense que también las leucemias, sobre todo las agudas, las más severas, las más graves, las de peor pronóstico, son las que se dan en niños. ¿Ya? Tenemos las de linfocitos, que son linfomas, las melanocitas, que es melanoma. Uno dice melanoma maligno, pero melanoma siempre es maligno, ¿no? Igual que ahí tenemos mesotelioma. Mesotelioma maligno, pero mesotelioma siempre es maligno. ¿Ya? Entonces, no es redundante que diga mesotelioma maligno, melanoma maligno, ¿no? Lo que pasa es que como tienen ese término goma, confunden. Entonces, como que para que no se confunda, les dicen nada, eso es un, ¿no? Pero no. Ahí tenemos la neoplastoma, que es el neoplastoma multiforme, o que es la neoplasia maligna de los estrocitos. Tenemos las neoplasias malignas en las germinales, que son los seminomas, que son los tumores del testículo, ¿no? La neoplasia maligna del testículo. Y tenemos las células, los tumores malignos de células plasmáticas, que se llaman mieloma múltiple. Bueno, de ahí tenemos los tumores mixtos, que vamos a ver que pueden ser por una línea de diferenciación, más de una línea de diferenciación, o sea que pueden tener epitelio y tejido mesenquimal. Por ejemplo, acá que hay acá como cartílago y acá hay glándulas, ¿no? Esta surge de una célula capaz de transformarse en epitelio y mesénquimo y célula mesenquimal. Tenemos, por ejemplo, de una sola capa germinal, ¿no? Que puede ser todas del mesodermo, todas del endodermo o todas del ectodermo. Y acá, este de acá se llama, se llama un adenomorfo, ¿no? Que tiene glándulas salivales y tiene acá un tejido cartilaginoso. Esto es un cartílago y estos son glándulas.
este de acá es de esa foto, una mama con otra. Pero pueden haber varios que pueden hacerlo de tumores mixtos, ¿no? Por ejemplo, un fibroadenoma de mama, ¿no? Que tiene componente glandular y tiene componente fibroso, ¿no? Entonces sí hay bastantes. Tenemos un caso especial, porque acá, por ejemplo, les mencioné que ese tumor mixto viene de una sola capa germinal, ya sea mesodermo, miodermo o ofadermo, pero tenemos el caso especial del teratoma, que tiene de más de una línea germinal, entonces pueden haber, que vienen de las células totipotenciales del ovario, testículo, y vamos a ver que pueden haber tejidos tanto del endodermo, del mesodermo y el ectodermo, ¿no? Donde vamos a ver que hay glándulas, ¿no? El aparato digestivo, respiratorio o tiroides, vamos a ver que puede haber tejido muscular, adiposo, que vienen del mesodermo, o del ectodermo, que es tejido cerebral, epidermis y glándulas anexas, ¿no? Entonces, en un teratoma podemos ver, por ejemplo, pelo, dientes, pero también podemos ver glándulas, podemos ver tejido respiratorio, músculos, de todo, ¿no? En el teratoma. Entonces, la diferencia de tumores mixtos es que es una sola capa germinal, y de los teratomas es que tienen más de una capa germinal. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Vamos a ver otra característica que es la diferenciación en lo que son los tumores. ¿Ya? Esta es una característica microscópica, porque hemos visto características macroscópicas. Y vamos a ver qué es la diferenciación en primer lugar. ¿Ya? Entonces, la diferenciación es, por ejemplo, ustedes tienen, imagínense que yo tuviera una hermana gemela, ¿ya? Entonces, ustedes no van junto a mi hermana gemela y ustedes tienen que ver las diferencias, así como esos jueguitos o cositas que te dicen, encuentra las 5 diferencias, ¿no? Ya, así. Entonces, mientras más difícil que encuentren diferencias, o sea, mientras más igualitas seamos, mejor. Entonces, algo así pasa con la diferenciación celular. Mientras las células se parezcan más a la normal, estamos bien, ¿no? Pero si es más, mientras más diferentes somos, mientras más diferencia hay, estamos pésimos. Va a determinar eso mucho lo que es la gravedad de la neoplasia, ¿ya? O sea, más agresivo mientras peor diferenciación tenga. O sea, más desdiferenciadas. Por ejemplo, hay tumores en las que no se pueden reconocer de dónde vengan, de dónde vienen, a menos que le hagas una inmunohistoquímica, ¿no? Veas realmente las proteínas que están generando para que podamos diferenciar. Entonces tenemos lo que es la anaplasia, que es la ausencia de diferenciación total, o sea, no se parece a nada, a ninguna célula, no sabe de dónde es. Ya pueden ser tanto monstruosas o pobremente diferenciadas, que son células totalmente inmaduras, que eso lo vamos a ver en la clase de las células totalmente inmaduras son células redondas, azules, con un núcleo grande. ¿Ya? Entonces, esas células no tienen una diferenciación. ¿Ya? Entonces, esas células, mientras más se acerquen a ese tipo de células, peor. ¿Ya? Pero también tenemos que son totalmente monstruosas las células. Esas también son bien agresivas, ¿no? Entonces vamos a ver unas células, pero así gigantes, con el núcleo todo oscuro, horrible, que no sabes qué cosa es. Así también vamos a ver. Entonces, cualquiera de las dos vamos a ver que son puramente diferenciados. Generalmente la parte de la anaplasia la vamos a decir de esas monstruosas. ¿Ya? Las neoplasias benignas, tenemos que ser bien diferenciadas. Bueno, la mayoría son bien diferenciadas,
de repente por ahí un poquito más grandes, un poquito más alargadas, ¿no? Pero por ahí va. Si puedes distinguir, es por ejemplo un fibroma, ¿no? Si puedes distinguir que es un lipoma, ¿ya? Si puedes distinguir que es un leiomyoma, ¿sí? Lo puedes distinguir, sí puedes ver las células, ¿ya? Entonces, eso es lo normal, mejor dicho, la necrosis benigna, ¿no? Y la maligna puede tener desde bien diferenciado hasta pobremente diferenciado o totalmente diferenciado, ¿ya? Y va a depender mucho eso de la agresividad del tumor. Entonces acá hay un cuadrito muy bonito en que les hago un resumen comparativo entre las características de los dos tipos de tumores, el tumor benigno y el tumor maligno, ¿no? Que vemos que el borde, ¿no? Los bordes son, el tumor benigno son bien circunscritos, pueden estar encapsulados, ¿no? Como les mencioné. En cambio, el tumor maligno no están bien definidos y no tienen cápsula, ¿ya? De ahí tenemos que el tejido adyacente, como les mencioné también, los tumores benignos, los síntomas que producen cuando crecen es síntomas compresivos, ¿no? Entonces, si un tumor crece mucho, y eso sí puede pasar, de hecho, por ejemplo, un leiomyoma puede crecer tan uterino, ¿no? Que hasta hay mujeres que parecen que estuvieran gestando, pero no, es el tumor benigno que está ahí creciendo, que también puede crecer por estímulo hormonal. Entonces parece que estuviera gestando, pero no está. ¿Y qué produce? Produce síntomas compresivos a la vejiga, al intestino, por el estreñimiento crónico. Entonces, sí ocurre eso, sí hay esos tumores que pueden producir síntomas compresivos. Pero el cáncer, no produce tanto esa sintomología compresiva. Sí puede producirla, pero también invade. Entonces el tumor empieza a invadir, empieza a crecer, pero ya dentro del otro tejido también, ¿no? Entonces también puede producir síntomas de compresión, pero también está invadiendo al mismo tiempo, ¿ya? El tamaño va a variar en el tumor benigno. Pueden quedarse en el tamaño, en un solo tamaño o crecer poco, pero va a depender mucho también del estímulo. ¿Por qué creció inicialmente ese tumor? ¿No? Acuérdense cuando llevaron la otra clase conmigo, ¿no? Que habían estímulos hormonales, estímulos ¿no? fisiológicos también, ¿no? Que pueden, por ejemplo, como les estaba mencionando, de lo que es el leiomyoma, que por estímulos hormonales pueden hacer crecer el tumor. Entonces pueden haber tumores grandes, ¿no? Entonces eso también hay que verlo. Sin embargo, no debería crecer tanto ni tan rápido como en un tumor maligno. En un tumor maligno las mitosis están aceleradas. En un tumor maligno, por ejemplo, en un corte histológico pueden encontrar una mitosis por ahí, en todo el corte. Pero en un tumor maligno vamos a encontrar 7, 10, 20, 100, ¿ya? Entonces, y también vamos a ver más adelante algunas alteraciones también en lo que es la mitosis. De ahí tenemos si es que produce secundarismo, síntomas de secundarismo por estimulación hormonal, qué sé yo. En lo que son tumores benignos vamos a ver que no hay eso, es muy raro, ¿ya? Pero en tumores malignos sí, pueden, por ejemplo, los famosos síndromes paraneoplásicos, ¿ya? Entonces sí puede producir. De ahí tenemos el índice de crecimiento, como les mencioné, va a crecer lento por el número de mitosis que les mencioné. En cambio, en el maligno sí van a crecer rápido. Y metástasis, obviamente, en el maligno va a haber, ¿no?
y el adenoma. Bien, ahora sí vamos a ver todo lo que es micro, ya porque ya hemos visto lo macro, ahora toca lo micro, ¿ya? Entonces, como les había mencionado, tenemos una de las primeras cosas que se van a dar cuenta cuando vean un tumor maligno va a ser las alteraciones nucleares, ¿ya? Entonces, en primer lugar, alteraciones nucleares. Dentro de las alteraciones nucleares, no está en orden lo que les estoy mencionando, está la hipercromasia. La hipercromasia es el aumento de la coloración del núcleo, ¿no? Normalmente el núcleo es azul, ¿no? Podemos ver hasta que se pone negro. Ya tenemos anisonucleosis o anisonucleosis en primer lugar, que es el tamaño diferente entre las células, entre las mismas células del tumor. Vamos a ver que tienen diferente tamaño. Entonces, el núcleo. Nos van a dar núcleos grandes, son pequeños, no hay una regularidad en el tamaño de los núcleos. ¿Ya? Vamos a ver también que la relación núcleo-citoplasma va a estar incrementada en la neoplasia maligna, ¿no? Vamos a ver los núcleos que están más grandes. Por ejemplo, una célula epitelial. Una célula epitelial generalmente tiene un citoplasma amplio y un núcleo pequeño. Pero en las neoplasias malignas este núcleo crece, entonces la relación núcleo-citoplasma, ¿no? De ahí vamos a ver que tiene pleomorfismo. Pueden tener tanto pleomorfismo de toda la célula como nuclear. Entonces, normalmente los núcleos son redonditos, ¿no? Bonitos, chiquitos, pero vamos a ver que acá pueden tener formas de cualquier cosa y también todas las células celulares, ¿no? Pero lo que nosotros a veces no nos fijamos tanto en el citoplasma, sino más en el núcleo. Entonces ahí vamos a ver que tiene diferentes formas, no solamente redondos, sino va a perder la polaridad basal. Ya la polaridad basal más que nada lo vamos a ver en células glandulares. Su núcleo está siempre pegado a la membrana basal. Entonces las células basales, las que están, lo que tengo acá no tengo. Entonces, en una glándula van a ver que tenemos acá la membrana celular. En un epitelio, por ejemplo, puede ser base. Generalmente los núcleos están sentados en la membrana basal. O sea, acá está la membrana basal, la célula crece acá y el núcleo está pegadito a la membrana basal. Entonces, en los tumores malignos, cuando ya empieza a haber, incluso cuando empieza a haber la displasia y todo eso, lo primero que se pierde es la polaridad basal. Se despegan de la membrana basal y están flotando pues en cualquier parte del citoplasma, ¿no? Se ha caído. Ya no veo de acá. La mitosis, como les dije, puede haber alteración de la mitosis. Generalmente en lo que es tumores benignos, las mitosis son regulares y son pocas. ¿Ya? En cambio, en los tumores malignos están aumentadas de cantidad y pueden haber mitosis atípicas, en las que ya no se ve la mitosis, pues obviamente acá viene la mitosis, se junta todo los cromosomas y de ahí se separan, ¿no? Entonces acá, como hay bastante nocloidía, van a
salir como si fueran flores, ¿no? Y así como si fueran unas flores, igualito. Vamos a ver ahora fotos. Y, bueno, el patrón de crecimiento del tumor, eso no lo mencioné, no es como un tumor, no es como el tejido normal, ¿no? Crece en desorden, alterando toda la arquitectura del órgano, ¿ya? Entonces, hay una alteración de la arquitectura, ya la polaridad basal que ya hablamos, pleomorfismo, relación microcitoplasma, anisonucleosis, microgliomasia, mitosis, células gigantes. Vamos a ver que también pueden haber células gigantes, pero por ejemplo el tumor benigno no hay atipias nuclear, y el tumor maligno generalmente, como les mencioné, son esas células monstruosas, parece cualquier cosa y hay mucha atipia nuclear. Las anomalías cromosómicas, vamos a ver pues que hay bastantes, ¿no? Como les mencioné, ¿no? Hay teorías, ¿no? En las que empiezan a salir a proliferar tanto los cromosomas, que son células que tienen muchos cromosomas. En cambio el tumor maligno no, y la función generalmente del órgano donde se producen los tumores benignos está conservada, y en el tumor maligno puede haber alteraciones, tanto se puede quedar normal o puede aumentar su función, por ejemplo en la tiroides, o puede estar disminuida también por pérdida de la función, porque las células pierden la función normalmente, ¿no? Entonces vamos a ir aterrizando todas estas características que les mencioné, en las que vamos a ver un pleomorfismo, que es la variación de la forma ya de las células, el tamaño, la forma de las células, pero como les mencioné, más nos fijamos en los núcleos, no más que en el citoplasma, que el citoplasma no le damos mucha bola, pero los núcleos sí. Entonces acá vamos a ver, por ejemplo, los núcleos que tenemos de diferentes tamaños, más o menos que quieren conservar la forma redonda, pero no. Acá aparece una papa, ¿no? Igualito una papa, ¿no? Y acá aparece un muñeco de nieve, ¿no? Totalmente nada que ver, no conservan una forma ordenada. El patrón de crecimiento, por eso no está acá, pero el patrón de crecimiento es desordenado. Acuérdense que lo normal es que las glándulas estén bien formaditas, bien redonditas o bien larguitas dependiendo del corte, pero acá miren, están bien desordenados, ¿no? Igual el estroma es desordenado, generalmente el estroma es como si fuera un río, ¿no? Por todo el tejido ordenado. La naturaleza es ordenada. Si ustedes se van de viaje así a la sierra, ¿no? Donde no hay mucho organismo, van a ver porque el río fluye tranquilo, están en armonía, ¿no? Pero después viene la gente y destruye todo, ¿no? Tenemos el caos del tráfico, por ejemplo, ¿no? Entonces lo normal, lo natural es que todo fluya, que todo vaya bien. Así nuestro cuerpo está diseñado de esa forma, que todo sea ordenado, ¿no? Pero acá ya hay desorden, viene un tumor y desordena todo, ¿ya? Entonces, acuérdense, la alteración nucleocitoplasma, ¿no? Que va a cambiar el patrón. Acá tenemos los núcleos que son mucho más grandes, como les mencioné, las células epiteliales, un núcleo pequeño, citoplasma amplio, glándulas como células epidermoides o escamosas. En cambio acá, por ejemplo, ocupan casi todo el citoplasma, ¿ya? Tenemos hipercromasia, ¿no? Que es la condensación de la cromatina, ¿no? O se empieza a agrupar y empieza a formar nucleolos también. Son nucleolos prominentes, también vamos a verlos, así se llaman nucleolos prominentes. Los nucleolos prominentes son estas bolitas que vemos dentro del núcleo. Y tenemos también la hipercromasia, que es todo el núcleo está negro, ¿no? Por ejemplo en esta sección. Y como se dan cuenta que hay unos chiquitos y hay unos grandotes y así, ¿no? Entonces eso es pleomorfismo, ¿no? Acuérdense lo que mencionaba, que las
mitosis, vamos a ver que tienen muchas mitosis, que tenemos una, que tenemos otra, que tenemos otra. Pueden ser totalmente atípicas, como les mencioné por la neoplodía, que va a ver que tenemos varias separaciones de los cromosomas, ¿no? Acá vemos, ¿no? Acá también, entonces a veces vemos como si fueran flores, acá vemos como si fueran un fuego artificial, está, como si fuera el fuego artificial que se estaba reventando, ¿no? Células grandes, ¿no? Que tenemos muchas células gigantes, como les mencioné. Hay una célula atípica, totalmente atípica, con el núcleo totalmente atípico. Acuérdense que les mencioné que podían haber células gigantes, ¿no? Y esas son células monstruosas, estos son un claro ejemplo de una célula monstruosa. Acá hay otra también. Entonces es común que podamos células malignas agresivas, en tumores malignos agresivos, vamos a ver esas células monstruosas. La pérdida de la polaridad, bueno, acá está mejor de lo que yo les quería dibujar, que lo normal es que están las células, esto es una glándula, ¿no? Esto es un colon, ¿ya? Es una glándula colónica, en la que las células o los núcleos de las células, porque eso es todo, esto es una célula, ¿ya? Y su núcleo está pegado a la membrana basal, es la membrana basal. El núcleo está pegado a la membrana basal, es su citoplasma que está llena de todas las células que se forman, ¿no? Entonces esto es moco, ¿ya? Y vamos a ver que acá está el núcleo, pegado a la membrana basal. Pero acá vemos, este también es otro colon, acá con cáncer de colon, vamos a ver que los núcleos ya no están pegados a la membrana basal y la mucina ya casi no hay, solamente queda acá o no. Y dentro o más adelante del corte vamos a ver que ya hay mucho desorden. O sea, ya no está así ordenadito, bonito, sino que hay mucho desorden. Mira, hay crecimiento de forma desorganizada y alteración de la arquitectura, así se llama, ¿ya? Alteración de la arquitectura normal del tejido, ¿ya? Necrosis, generalmente va a haber necrosis, ya que es un tumor que crece mucho y generalmente en el centro empieza a perder la irrigación. Se va a ir formando más que nada la angiogénesis o neogénesis, va a estar más que nada por fuera, ¿no? La parte externa va a tratar de seguir creciendo, entonces van a ir formando vasos sanguíneos y la parte central se va a empezar a necrosar. ¿Ya? No en todos los tumores, pero si existe, ya saben que puede estar en. Entonces acá está bonito la diferenciación, vamos a ver acá bonito lo que dice que pérdida de la polaridad basal, el pleomorfismo, alteración del nucleocitoplasma, de la relación nucleocitoplasma, anisonucleosis, que es la diferenciación del tamaño de los núcleos, hipercromasia nuclear, nucleo prominente. Vamos a ver, por ejemplo, en el cáncer del próstata, que los nucleolos así de rojitos se ponen rojitos. Tenemos atipia mitótica, mitosis atípica o figuras mitóticas anormales. Tenemos células gigantes multinucleadas, también podemos tener células gigantes per se. Tenemos un incremento de la mucina, no hemos visto mucho eso, y la neoplodía que les mencioné, ¿no? Bien, entonces acá vamos a hacer el resumen de lo que hemos visto. Ya en lo que es benigno vamos a ver crecimiento que es lento, es local, no vamos a tener mayor problema menos que crezca mucho por estímulos, el crecimiento es lento. ¿Ya? Generalmente si ven algo muy grande, porque se ha dejado como que los pacientes se dejan, ¿no? Como que ya lo veo un momento, pero realmente no van a atenderse, no hacen un seguimiento. Pero vamos a ver que el crecimiento es lento en los benignos y generalmente están encapsulados. Hay algunos tumores que no tienen encapsulados. Y los malignos sí
sí vamos a ver que el crecimiento puede ser muy grande y pueden ser, y no son encapsulados, ¿no? Pueden incluso ser metástasis. Hay tumores que son borderline, de que no los estoy mencionando, pero hay tumores que son borderline, entonces, o que están como que en el límite. Entonces pueden entonces son tumores en las que no están como que puede ser o no puede ser, y más que nada lo que hacen es en estos que son borderline tratar de sacarlos antes de que se malignicen, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tumor filodes. El tumor filodes tenemos es de mama. El tumor filodes tenemos benigno, tenemos borderline y tenemos maligno, ¿no? Entonces el tumor, y es un tumor benigno, pero que tiene un crecimiento acelerado, o sea, es un tumor benigno de mama, el borderline benigno, porque no tiene todas estas características y no tiene atipia nuclear. Sin embargo, que si tiene el estímulo, por ejemplo, si la mujer gesta, ¿no? Con ese estímulo hormonal puede crecer demasiado. Entonces, vienen esas señoras que tienen una mama más grande que la otra y piensan que tienen cáncer. Entonces, no necesariamente puede ser un tumor filodes, pero siempre hay que ver, porque si tiene mucho crecimiento de ese tumor, pues es un tumor filodes maligno. Entonces, se le hace la biopsia, y a pesar de la biopsia vemos que no tiene alteración nuclear, habría que evaluar si es un tumor filodes borderline. Entonces, es un borderline, ahí sí que tener mucho cuidado, porque al final eso puede transformarse en maligno. Entonces, tenemos así tumores, es un ejemplo de los tumores que pueden evolucionar a lo largo, ¿ya? Pero son casos contados, ¿no? En las que un tumor pueden malignizar, un tumor benigno pueden malignizarse, ¿ya? Entonces siempre hay que evaluar eso, ¿no? Sobre todo lo que es la atipia nuclear, el crecimiento, ¿no? El crecimiento del tumor. ¿Por qué está creciendo tanto ese tumor? No debería estar tanto, es benigno, ¿no? Entonces hay que ver eso, ¿no? De ahí tenemos la histología. Acuérdense que los tumores benignos son bien diferenciados, no debería haber muchas mitosis, no son poquitas, ¿no? El núcleo citoplasma, el radio núcleo citoplasma o índice núcleo citoplasma debería ser normal, o de repente un poquito creciditos, y todas las células son uniformes, o sea, son similares. Acá hay algunas cositas ahí, por ejemplo, el cáncer de mama in situ, ¿no? El cáncer de mama in situ pueden ahí haber algunas cositas siempre, por eso es que es importante revisar bien algunas cosas, ¿no? Generalmente en el carcinoma in situ de mama vemos que las células sí se parecen, en el tumor se parecen, pero ¿cuál es la diferencia? Eso también lo van a ver en próstata. Ya, ausencia de células basales o ausencia de las células bioepiteliales en el caso de mama. Ya, entonces, cuando hay ausencia de células bioepiteliales en mama y las células son homogéneas, todas igualitas, no se puede hacer eso. Entonces, hay algunas diferencias. Esta es la general. Esta es la general. Bien, entonces vamos a ver, estas son las características así a grosso modo, ¿no? A grosso modo tenemos que las células malignas tenemos que son desdiferenciadas, tenemos mucha interacción, mucha diferenciación, no mucha mitosis, y con mitosis atípicas tenemos alteración del citoplasma, bien marcado, ¿no? O sea, el núcleo más grande, ¿no? O el índice núcleo citoplasma alto, y tenemos la variación del tamaño de las células entre sí, entre todo el tumor.
De ahí tenemos la evasión local. Como les mencioné, esta es una diferenciación entre benigno y maligno. El benigno siempre va a estar en su sitio, regresar un poco como les mencioné, pero no va a invadir, ¿no? Y acá, por ejemplo, ¿cómo va ordenado? A pesar que es un tumor, igual va a tener dentro del tumor va a tener un orden. Entonces, en el tumor benigno, por ejemplo, en el fibroadenoma, vamos a ver que el crecimiento de las células es uniforme y sigue un patrón dentro del mismo tumor. ¿Ya? Como les mencioné, la neoplasia benigna puede crecer, se pueden expandir, pero no van a invadir. ¿Ya? Permanecen localizadas, no infiltran, si tienen, pueden estar encapsuladas, ¿no? Y son fácilmente extirpables. Hay algunas excepciones, por ejemplo, los hemangiomas que no se han encapsulado. Como les mencioné, no todos son encapsulados, los hemangiomas, como ya hemos visto en tumores benignos en un seminario, no están encapsulados, ¿no? Sí pueden infiltrar, pero y dependiendo de la localización son irresecables, sin embargo siguen siendo hemangiomas benignos, ¿no? Y en la neoplasia maligna, si vamos a ver que infiltran, como vemos acá, puede haber necrosis central y dentro del mismo tumor crece de forma desordenada, no hay una buena delimitación con respecto al tejido circundante y invade, ¿no? Está invadiendo, ya puede invadir otros órganos. Es más difícil pasar la resección quirúrgica, tienen que buscarse que llega a tener un límite el tumor, o sea, no invade o no dar el margen de extirpación, y ya cuando cortan, ¿no? Van a ver, como les mencioné, pueden haber cirugías dentro, o mejor dicho, biopsias dentro de la cirugía para poder determinar el margen quirúrgico, ¿no? La metástasis es cuando el tumor se disemina a otros órganos que no están cerca, ¿no? Estos son los que son discontinuos, o sea, son propagación del tumor a distancia, ¿no? Entonces, con los diferentes mecanismos que pueden haber, vamos a observar que el tumor hace que los vasos sanguíneos pierdan su cohesividad, ¿no? Y se puedan infiltrar dentro de estos, ¿no? Entonces, es así como llegan a poder dar metástasis. Entonces, tenemos tumores que van hacia los vasos linfáticos, tenemos otros que van a los vasos sanguíneos y tenemos otros que van a cavidades corporales. Ahora tenemos las de sangre, las neoplasias malignas de sangre que ya están dentro del torrente sanguíneo, ¿no? Entonces estos sí están en todos lados. La leucemia, por ejemplo, es en todo donde vaya la célula neoplásica, ahí está el tumor y va en toda la sangre. Entonces por eso también son bien difíciles de erradicar, ¿no? Estas son neoplasias difíciles porque no son sólidas, ¿no? En cambio el resto son sólidas. El 30%, por ejemplo, cuando ya se le hace el diagnóstico, y es más, acá en Perú más todavía, pero a nivel mundial, más o menos un 30% de pacientes que ya se les hace el diagnóstico están con metástasis, ¿no? Pero acá en Perú es más, porque los pacientes no se hacen, tienen miedo, hay mucho temor acá en este país de irse al doctor, de hacerse sus chequeos preventivos, hay mucho temor acá. Cuando uno ya está trabajando, ¿no? Ya te obligan como que ahí ya va, ¿no? Bueno, pero así gente joven como ustedes, ¿cuántos de ustedes han hecho un examen preventivo? Nadie quiere hacer un examen preventivo, tiene miedo de hacerse un examen preventivo. Pero se ha demostrado que el cáncer de mama cada vez está
y no es exclusivo de mujeres, ¿no? Sin embargo, ¿cuántos de ustedes han ido a hacer un chequeo de mama? Entonces, a menos que tengan un antecedente de mamá, ¿no?, cercano, que pueden, o hermana, que ya dicen que van a hacer su chequeo, ¿no? Pero generalmente no van hasta que ya ven algo mal. Y cuando ya ven algo mal, ese tumor es muy avanzado, ¿no? Cuando una paciente tiene alteración de piel en mama por un cáncer, es un estadio 4. Eso quiere decir que ya está muy avanzado, ¿no? Entonces, por eso es que encontramos un alto índice de tumores de identificación primaria, de diagnóstico primario con metástasis, ¿ya? La metástasis reduce notablemente la posibilidad de curación. Por eso es importante el screening, el diagnóstico precoz, ¿ya? Entonces tenemos, como les mencioné, las vías de diseminación, que puede ser hacienda directa de cavidad de superficies corporales, diseminación linfática y diseminación hematógena. Tenemos diseminación iatrogénica, pero bueno, eso es cuando vamos a incluir porque eso se produce cuando se hace un procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces, ¿cómo la siembra de cavidades y superficies corporales? Esto generalmente se produce cuando el tumor crece dentro de una cavidad, ¿no? Tenemos la pleura, pericardio, y la cavidad articular, también el peritoneo, como en el caso de los carcinomas de ovario o carcinomas apendiculares secretores de moco, que eso se menciona, la pelvis o el peritoneo. Entonces hay una cavidad ahí, ¿no? Entonces el carcinoma de ovario, el cistoadenocarcinoma seroso de ovario crece en la superficie del ovario. Entonces, ¿qué hace? Se descama el tumor y ese tumor empieza a sembrarse por todo el peritoneo, ¿no? Entonces se siembra por todos los tejidos que están circundantes a esa zona y es un ambiente libre, ¿no? Entonces vamos a ver que incluso empieza a haber ascitis, pero, es bien agresivo este carcinoma de ovario. La diseminación linfática generalmente vamos a ver que se da en los carcinomas, en esa forma no es muy frecuente esto, y vamos a ver que van a los ganglios que están ahí cerca, ¿no? Por ejemplo, mama, baxila, ¿no? Por eso es que siempre se le hace la resección axilar, ¿no? Por eso debe ser el sector muy radical, metastásicos a ganglios, o por ejemplo cuando hay melanoma del miembro inferior, generalmente les hacen también una centinela para ver en la ingle, ¿ya? Entonces vamos a ver que va hacia la vía natural del drenaje linfático. El estómago generalmente va acá a la supraarticular, que se está atrofiando, ¿no? Esa es la diseminación linfática. Acá está, por ejemplo, acá vemos un ganglio, entonces acá hay un folículo linfoide secundario, ¿no? Y acá está el tejido, acá están los linfocitos, y acá vemos una glándula, ¿no? Entonces esta glándula obviamente no pertenece a un ganglio, ¿no? Que no están en una glándula, eso es una metástasis. Con el mecanismo de carcinoma de mama va a las axilas, ¿no? También puede haber intra y supraclaviculares, pero generalmente más a lo que es axila. El pulmón puede ser los tracobronquiales, mediasténicos biliares. Y el gran centinela es el primer ganglio, ¿no? Entonces generalmente lo que hacen es poner un detector, ¿no? Colorante, o a veces le ponen algo que pinta radioactivo, una cosa así, le ponen para que salga, ¿no? O fluorescente.
Porque a veces yo he visto que ponen un líquido fluorescente y de ahí apagan la luz y ven a dónde se fue el tinte, ¿no? Entonces ahí ven esto. ¿No? Para evaluar si es que tiene metástasis o no. Entonces esto generalmente están dentro de la cirugía, están ahí esperando que pinte y de ahí que pintó, mandan, cortan, sacan ese pedazo, lo mandan a patología en ese momento para que vean si es que está positivo en ese daño, porque si está positivo se le hace resección glandular, de resección de todos los daños de la axila, y si es que está negativo lo dejan. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué es importante? ¿Por qué no agarran y le sacan de una vez todo a la señora? ¿Por qué creen que no sería mejor de una vez, antes de que corran el riesgo de que tengan metástasis y sacarle todo de una vez? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí? ¿Piensan que sería mejor eso? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué piensan que hacen eso? ¿Por qué piensan de que le esperan que pueden esperar 20 minutos a que salga el resultado? ¿Por qué creen que los cirujanos esperan todo eso antes de hacer la resección quirúrgica de toda la axila? ¿Por qué pues? Piensan pues, son médicos o futuros médicos, piensen. No van a tener a su profesor ahí que les esté soplando. ¿Por qué quieres ser médico? ¿Por qué quieres ser médico? ¿Para ayudar a las personas? No, pues mejor ser un diplomático, ¿no? Si ustedes estudian medicina para ayudar a la gente, están en una carrera equivocada. No piensan de que va a ayudar a las personas. No ayudan a las personas realmente los médicos. O sea, ustedes dicen, sí quiero ayudar, pero no ayudan a las personas. No ayudan, porque generalmente ¿dónde trabajan? En clínicas, en todo no estás ayudando a nadie, ¿eh? A menos que te quedes viviendo en provincia, ahí en tu según te quedes y te vas y seas en una eminencia ahí en un pueblito, ahí se vas a ayudar. Pero la mayoría viene acá a trabajar. No estás ayudando a nadie. Acá no hay mucho médico. No necesitan mejor médico. Entonces, ¿por qué estás haciendo medicina? No por ti solamente, ¿verdad? No tienes que estudiar una cosa. No, sino porque lo que yo quiero es que si van a estudiar medicina, es una carrera difícil, es una carrera con mucho sacrificio, debería ser así, por lo menos en mi época era así, yo no sé cómo ser ahora. Pero no solamente sacrificio de estudiar, sino un sacrificio económico de un papá, porque tampoco que, si bien es cierto esta universidad no es tan cara como otras, es un gasto. No es fácil sacar 2.000 soles todos los meses, y más porque ustedes trabajan, pagan más. No es fácil para ningún papá estar haciendo eso, o algunos que trabajan, ¿no? No es fácil, entonces tienen que poner de su parte. Entonces yo les pregunto algo, no es para que me ignoren, o sea, dando dormidos, ¿no? Entonces tienen que poner de su parte. Por algo están estudiando, sáquenle provecho a esos más de 2.000 soles que sus papás pagan, ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo les estoy dando algo para que piensen. ¿Por qué ustedes creen que es necesario hacer un cambio de centinela antes de una resección de axilar glandular? ¿Qué creen? Yo no digo que está mal lo que pasa,
Pero hay que pensar un poquito más. ¿Cuál es la función? Claro, pero ¿por qué? Pero por ejemplo, ¿por qué le hacen el gallo centinela y por qué no de frente le sacan todo? ¿De qué riesgo? ¿De qué? De todo el ganglio que están en la axila. Pero ¿qué va a llevar a esa resección? ¿Qué va a pasar con esa paciente si le sacan todos los ganglios? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la función de los ganglios linfáticos cerrados? ¿Cuál es el Linfedema, pues, a los pacientes que le hacen resección de toda la axila se quedan sin su drenaje linfático. ¿Y qué pasa con esos pacientes? Prácticamente todo el brazo se le queda inútil, porque se le hincha, no pueden mover, les duele, les tienen que hacer fisioterapia, o sea, pierden no solamente la parte estética, sino también la parte funcional del brazo, que le están sacando todos los ganglios, ¿no? Entonces, por eso no se van a poner a hacer toda esa cirugía, ¿no? Entonces, es importante hacer ese ganglio centinela, ¿no? Por las secuelas que puede traer hacer toda la resección del ganglio, ¿ya? Esto va a ayudar al pronóstico, al tratamiento, claro que sí, ¿no? Ahí tenemos la diseminización hematógena, que también se da en carcinomas y sarcomas, como les mencioné, y es que el tumor, con sus diferentes mecanismos, va a hacer que pierdan, ¿no? O sea, va a hacer un caminito entre el endotelio y se va a mudar por ahí, ¿no? Y cuando vamos a ver, cuando tenemos encuadres histológicos que están dentro del vaso sanguíneo, y están las células neoplásico. Es más frecuente en venas pequeñas, porque obviamente la pared de las venas es más delgada que en arteria, ¿no? Entonces tiene que hacer menos esfuerzo el tumor para poder pasar, pero rarísimo según usted. Entonces tenemos las invasiones venosas, las primeras que invaden es a hígado y a pulmón, ¿no? Bien. De ahí tenemos lo que es el TNM. El TNM es para evaluar estadiaje. Esto va a determinar bastante lo que es el tratamiento, ¿no? Es un buen indicador de pronóstico, ayuda a la planificación de la terapia. Y vamos a ver que es todo una combinación tanto de patología, radiología y la evaluación clínica, ¿ya? Por ejemplo, si un paciente ya tiene metástasis, ya no vamos a poder hacer resección quirúrgica a menos que sea paliativa. Primero vamos a hacer quimio, ¿ya? Si tiene un T4, perdón, un ensayo 4, que es un T3, ya no vamos a poder hacer radioterapia, ¿no? Todo eso, primero, los ganglios, todo tenemos que hacer quimio, de todas maneras quimio. ¿No? Pero si son tumor chiquito, un T1, que no tiene metástasis, que no tiene ganglios, que sacan el tumor perfecto, ¿no? Tratar mama, por ejemplo, ¿no? Un ensayo pequeño, un ensayo 1, se le sacan una vez antes que empiece y se le hace seguimiento, ¿no? Igual si son, por ejemplo, ¿no? Si es mama, se les hace receptores
vamos a ver algunos ejemplos. Esto es el colon. Y vamos a ver que el T4, cuando ya, acuérdense, el T4 cuando invade otro órgano, ya, o estructuras celulares. En mama, T4 es piel, ¿ya? Vamos a ver acá en la cele también, vamos a ver cuando cada uno va a ir afectando más lejano. O sea, va a ir, mientras más avances, va a ir avanzando más. Los N1 son los que están cerquita, pero los N3 ya son los que están más lejos, ¿no? A esa distancia. Y la metástasis es con a otro órgano a distancia. Bueno, y como les mencioné, prevención, ¿no? Prevención es súper importante, tenemos los screenings, ¿no? De Papá Nicolás, pero ahora ya ni siquiera son Papá Nicolás, ahora simplemente te hacen de papiloma. Todavía en algunos lados, sobre todo en provincia, que no tienen para hacer papiloma, sí le hacen el paniculado. Y en MINSA, pues acá de todas maneras lo recuerdo. En cáncer de mama se habla de ecografía en pacientes menores de 40 años, en mamografía en pacientes mayores de 40 años. En cáncer colorectal hay que ver ahí, se puede hacer endoscopía o ver sangre de cutaneses, ¿no? A veces no quieren hacerse la colonoscopía, no quieren hacer colonoscopía, entonces hacer cutaneses. Y cáncer de próstata, bueno, el PSA, pero no es específico para cáncer. Así que ahí sí toca nomás hacer su eco o su factor. Entonces ahí sí tienen que también los varones hacerse, porque también se está viendo cáncer de próstata está empezando a ser también joven, ¿no? Que ya no esperas a que tengas 60 años para que te vayas a hacer tu examen, porque ya hay pacientes que tienen menos edad y que ya tienen cáncer de vesículo también, los jóvenes que tienen cáncer de vesículo, o sea que si les duele, si les crece o algo, váyanse a saber, porque es frecuente ahora, es como que estas generaciones nuevas, no sé si será por la contaminación, el ambiente, la comida, ¿no? Pues estamos hablando ahí de la genética y todo eso en el seminario, es como que todo se confabula a favor ahora de que la gente joven empiece a enfermarse de cáncer, cosa que antes era por enfermedades de mayores, ¿no? Y uno claro por ahí con alteraciones familiares, alteraciones familiares, pero ahora no, cada vez vemos más gente joven con cáncer. Entonces, sí es importante que se hagan su prevención. Ustedes, su familia, sus pacientes, cuando tengan pacientes, entonces sí es importante. ¿Cómo vamos con? Aquí tenemos siempre. Bien, entonces vamos a voy a pasar lista, ¿ya?